Hola, estamos aquí en nuestra segunda parte de nuestro primer episodio, segundo episodio ya, de cómo proteger a nuestros hijos de la ideología de género. Será nuestro primer episodio, ver el primer episodio, está muy interesante. Y bueno, nos quedamos en el episodio anterior sobre qué hacer cuando tu hijo ya en edad de preparatoria adulta dice, ¿sabes qué, papá? Soy homosexual o soy lesbiana, o tengo esta inclinación sobre este tipo de atracción física a esto y al otro, porque ya ahorita también están con que uno se creen perros, ¿no? También se creen animales, ¿no? Ujú. Eso es algo interesante, ¿no? Pero bueno, así que eso lo mencionó Marcos en el episodio pasado, pero hoy quiero comenzar también un poquito dando continuidad a eso. A ver, una pregunta y ahora sí vamos a entrar con la parte final de todo este episodio. O sea, ¿qué está pensando una persona que dice que es un animal? ¡Qué O sea, pregunta! porque también hace unas varias noticias que en Alemania hicieron una manifestación como 300 personas y querían Sí, lo vi. que las trataban Lo como vi. perros. Y todos O sea, ladrando. o Lo vi, sea, te juro que la vi en la televisión alemana, lo vi. Marcos, o sea, Ah, ahí sí digo, yo sé que a lo mejor puede ser que yo sea conservador o sea muy liberal, no, pero se me hace como que está fuera de la lógica e básica. inclusive, o sea, y se viene más así. Vamos a pensar que esas 300 personas, David, un mínimo porcentaje tiene una patología y todo su pensamiento respecto a su identidad está totalmente disfuncional. Allá hablamos de fenómenos inclusive de disociación, de cuestiones patológicas un poquito más avanzadas y profundas. Y el resto del porcentaje es por ideología, es por colectivismo, o sea, por una Como dicen moda. ustedes, así como dicen ustedes, o sea, Exacto. ¿qué? Entonces, O sea, hasta porque tenemos que diferenciar una cuestión de base donde puede suceder que esas personas, un número de personas tenga una patología psiquiátrica, por decirlo de una manera, y haya una disociación o no poder identificarse con algo, con un género, y se identifican con un animal. Pero la gran parte de esa manifestación o grupo de personas está atravesada por el colectivo y por la moda. Y es cool ir a una manifestación donde todos vamos a ladrar y a hacernos los perros. Porque es ir contra el sistema, sí, o sea, es la forma muchas veces de las personas de ir contra el status quo. Entonces, ¿por qué el sistema me tiene que decir cómo me tengo que autopercibir y con qué me tengo que definir? Yo quiero ser perro, entonces soy perro. Entonces, ya romper, ya hay una cuestión cuasi anárquica ahí, ¿no? De querer romper todo por el todo. Um, lo- lo- pero todavía son aisladas esas manifestaciones. No quisiera decir que va a ir en aumento, porque la idea de romper el sistema y demás habla de que si la gente quiere romper el sistema, también habría que pensar de que el sistema también, o el status quo, no está cumpliendo o no está funcionando de la mejor manera, ¿no? Porque el sistema siempre te dice lo que tenés que pensar y no te ayuda a pensar. Entonces también lo dejo como para la iglesia, ¿no? También muchas veces los pastores o las iglesias nos dicen qué es lo que hay que pensar y no animamos a nuestra congregación, nuestras ovejas, a ayudarlas a que ellas puedan generar su propio pensamiento y no adoctrinar, ¿no? Entonces, frente a un sistema que ha querido adoctrinar, siempre, bueno, quiero ser perro. ¿Quién me va a decir que no puedo ser perro? Y soy perro. pero eso No, o sea, pero obviamente que no, o sea, esos que dicen que uno es por un tema patológico y otro dice que es por un tema ya de ideología, o sea, como que estás, o sea, yo creo que hay un porcentaje que es real, que se lo toman como su propia identidad, totalmente disfuncional, pero el gran porcentaje creo que está atravesado por una ideología, por el colectivismo y por la moda. ¿y eso cómo se quita? O sea, incluso nada más una tendencia, o sea, o como, A mí me da la sensación, no tengo el dato, a mí no me gusta hablar sobre datos, vamos a construir hipótesis entre los dos. Si hoy estuvieron en la manifestación de perros, dentro de un año puede estar en la manifestación de jirafas. O sea, ok, van a o ir sea, corriendo en función de lo que ayude a romper el sistema, me van a encontrar. es más un tema o sea, sí, 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 te entendí Es mi perfectamente. hipótesis, no lo tengo como claro, inclusive no lo tengo estudiado, pero lo pienso así. Oye, una pregunta, mira, ok, soy papá,
me acabas de decir en el episodio anterior que tengo que yo ser muy intencional y tratar de ayudar a que mi hijo esté teniendo las influencias de acuerdo a su género de manera orgánica de preferencia, no así como imponérselas. Y hablamos del niño cuando ya estás más grande, un niño adulto que te dice el amar a las personas, al niño, luego entrar en un proceso como mencionaste de hacerlo pensar y empezar a dialogar y avanzar. Eso es más bien una ayuda profesional también. Pero, por ejemplo, eso que te dicen en el episodio anterior, pero, por ejemplo, ¿qué recursos o herramientas, o sea, libros o métodos, o sea, pudiera usar de manera práctica también? O sea, ¿qué agregarías? Es que tengo mis dos hijos y quiero fortalecer esa área orgánicamente, pero ¿hay algún tipo de libros, estrategias o algo que tú conozcas que pudiera fortalecer o recomendar a un padre en ese tema? Sí. Am, hay literatura, hay libros que que es adecuado a cada edad. Yo no hablaría del tema em, bajo la línea de los 5 años. Ok, Si hay algo para hablarlo, empezaría a hablar desde los 5 años, donde empieza a haber ya una diferenciación, inclusive genital, entre los niños y las niñas. ¿Por qué? Siempre hay un hermanito del otro género donde se le ve la vagina, o se le ve el pene, o algunos papás los bañan juntos. Padres, no bañen juntos a sus hijos. Se los pido por favor, aunque, ok, aunque sean del mismo género. Cada uno se baña en su turno. Ya sé que simplifica la cuestión, pero hágalo por separado y si es niño, niño, también para que, por ejemplo, lo voy a decir, mi hija de 5 años no sabe lo que es un pene, no lo sabe. Pero tengo amiguitas seguramente que conocen que es un pene porque vieron a su hermanito bañándose. Entonces, si lo podemos evitar eso, evitémoslo. ok, Entonces, volviendo a los recursos y literatura, hay libros que a partir de los 5 años, que es mi recomendación, puedan empezar a incorporar, que tienen que ver, que hablan de la diferenciación de los sexos. Después, David, te voy a pasar recursos y links para que puedan comprar en Amazon y demás, que los hay. Pero libros que tengan contenido, primero, de la diferenciación ajá, y sobre todo del autocuidado, que es mucho, muy importante, porque muchas veces la tendencia homosexual viene desde los abusos. Entonces también que a nuestros hijos sepan cómo cuidarse, cuáles son sus partes privadas, quiénes pueden acceder a sus partes privadas, que son papá y mamá, y algún adulto que los papás refieran a quién pueden acceder. No sé, mi hija hace pijamada con su abuela. Entonces ella sabe, mi hija sabe que la abuela sí puede limpiar sus partes cuando tiene que ir al baño y lo tiene que higienizar. Nadie más, ni mi hermano, solamente la abuela. ok, Entonces, que los chicos sepan, tengan, empezar a generar recursos respecto a eso. Pero insisto, no de un bombardeo, no de cada tanto y que sea orgánico. Hay libritos de texto, inclusive para pintar de eso. Si los hay en Argentina, en el mundo de la literatura está mucho más avanzado, entiendo, en México, así que súper accesibles esos. Pero sí, hay materiales que los pueden incluir a la literatura de casa. Mi recomendación también, otra recomendación es que no sea el cuento para ir a dormir. Ese, por ejemplo, ok, que sea un libro bueno, hoy mamá o papá te va, mira, me compré este libro, mira, habla de una nena, de un nene y demás. Y si es un libro adecuado para la edad, lo va a llevar muy bien. Así que esa literatura a partir de los 5 años suma un montón. ok, ok, y una Y pregunta, obviamente que el padre lea, obviamente, el contenido del libro. No va a ser la primera vez, David, que un padre compra un libro que se lo quiere leer a sus hijos y se encuentra con contenido porque lo está leyendo por primera vez al momento de con leerlo a el los niños. Cosas obvias, ¿no? Pero que en el consumidor lo vemos todo el tiempo. por ejemplo, este, obviamente, hay ahorita, hay muchas caricaturas, películas, ya muchos de los medios de comunicación, están bombardeando con todo eso. O sea, ¿cómo le haces ahí? O sea, ¿te tienes que portar Tengo un un poquito punto. muy radical? ¿No veas nada de Mirá, esas cosas? ¿O cómo Mira, está en ahí? vamos a seguir a dos.
a dos casos muy puntuales. Am, Disney está haciendo cosas muy bien y cosas muy mal. Por Ok. ejemplo, vamos a hablar de casos muy Ujú. muy puntuales. ¿Cuán Disney sos, David? Si te comparto películas, ¿vas a poder cachar? A lo mejor, ya hace mucho que no Bueno, veo, pero por ahí, por bueno, ahí. hay, hay una película que es de un par de años atrás que se llama Intensamente, Ok. de las emociones, Ajá. Ah, donde, sí, sí, sí. que son muñequitos, que son las emociones de una pequeña, de una preadolescente, Sí, sí, la vi. donde, por ejemplo, hay Disney lo hace muy bien, donde la protagonista y el héroe de la historia es tristeza. Saliendo de la fantasía de que siempre hay que estar alegre y demás, quien moviliza el cambio de la niña preadolescente protagonista es la tristeza. La tristeza vehiculiza la resolución del problema en la película. Disney ahí se lo hace muy bien. Inclusive me hubiera gustado ser uno de los psicólogos detrás de esa película porque no estaría hablando contigo en este momento, estaría en una isla en el desierto tomando una bebida muy rica. Por un lado, entonces Disney hablando bien de las emociones o ponderando la tristeza, ¿no? Por otro lado, tenemos dos casos, que es Buzz Lightyear, Ajá. la película de Buzz Lightyear, y Un Mundo Extraño, donde en Buzz Lightyear una, una, una señora tiene un vínculo con otra mujer y en Un Mundo Extraño el hijo del protagonista tiene una tendencia homosexual y le gusta a un amigo varón. Ok. En mi caso testigo de estos dos ejemplos, mi hija vio las dos y nosotros ya sabíamos que tenía ese contenido. Mi hija no lo percibió porque no es muy sutil. Entonces, yo lo tengo que pensar es, de esto pueden hablar en el colegio, ¿no? De la película, no de que se... Porque los chicos a esa edad no tienen ni idea todavía. Ajá. Entonces, si todos no sé, acá los cumpleaños de niños se hacen por temáticas, de un dibujo animado o algo así. Por ejemplo, Ajá. el de mi hija el año pasado fue de Trolls, por ejemplo, ¿no? Pero Ajá. bueno, entonces, si un amiguito hace el cumpleaños de Un Mundo Extraño, mi hija va a ir y no va a conocer qué es el mundo extraño. Yo puedo tomar esa decisión de, no, voy a evitar exponerle a cierto contenido o evaluando el contenido, que si no es explícito y le pasaría totalmente desapercibido a mi hija, la voy a exponer a eso, habiendo interiorizado de qué se trata y qué pasa ahí. Nosotros vimos las películas antes y la verdad es muy sutil. La mente adulta obviamente va a conectar con esa sutileza, los niños Ajá. no. Entonces hay que ir em, caso por caso. No sé, así como te digo una cosa, no sé, mi hija no ve Vampirina. No me gusta que vea Vampirina. Porque es algo del mundo de los vampiros, que yo no me parece, qué sé yo, para un niño. Porque después puede soñar, qué sé yo. Pero inclusive en un mundo extraño donde a un niño le gusta a otro niño, pero mi hija no se da cuenta de eso a mis 5 años. Ahora, a los 8 o a los 10 por ahí sí, ese es otro partido a jugar. Y entonces por ahí la decisión es otra. Donde Sí. mi hijo de 8 años por ahí ya percibe y se da cuenta la sutileza que para mi hija de 5 años pasa desapercibido, para mi hijo de 8 años no, entonces por ahí tengo que tomar una decisión. Y si, no sé, la vio en el colegio, la película, por ejemplo, pero si tiene información respecto a la diferenciación de los sexos que hice en casa, puede pasar. O inclusive, vamos a imaginar que ese niño no tuvo información, porque todavía no se la presentó a los papás. Primero se la presenta al colegio de manera prematura, ¿no? Entonces, ¿qué es clave? Si el vínculo entre los chicos y los papás es cercano y es abierto, che, mamá, papá, vimos una película en el cole que se llama Un Mundo Extraño donde un chico gustaba de un chico y no lo entendí muy bien. Entonces, ahí los papás vamos a explicar, pero para que ese debate suceda, el niño ya está en un ámbito de confianza donde
se va a permitir lanzar la duda. Si ese espacio abierto de diálogo no está, o porque el papá está todo el día trabajando, la mamá está todo el día cocinando, o con sus amigas de shopping, por hacer estereotipos, malísimo lo que acabo de decir, pero para que se me entienda, Pasa. eh, no, el chico se va a guardar con la duda, y la duda o el cuestionamiento lo va a compartir con su compañero de al lado del salón, no con sus papás. Y el compañero, y no podemos dejarle esa respuesta a su compañero de salón. Sí, porque, por ejemplo, Marcos, con todo eso, a veces yo llego a un punto donde uno piensa como papá, mis hijos están chiquitos, ¿no? Pero digo, bueno, voy a hacer todo lo posible para no exponerlos a a ese tipo de escenarios, obviamente, o sea, Es intentar. imposible el 100%. Pero para allá voy. El punto es que va a ser imposible porque eventualmente se va a enfrentar a eso. O sea, por más que haga y deshaga, el niño tiene que llegar a un punto donde tiene que entender y tiene que saber A y B, ¿no? Entonces, por eso lo que comentas en el episodio anterior, de irlo afirmando, irlo educando desde casa, eso va a ayudar a que cuando se enfrente a todo lo que inevitablemente se va a enfrentar, tenga un criterio más amplio, ¿no? Sí, las respuestas a todas las preguntas, como decíamos en el episodio anterior, David, la respuesta única podría ser papi y mamá. La respuesta está ahí. Todas las respuestas van a estar ahí. La respuesta está en casa. Eh, Volviendo un poco a lo de la ideología de género y demás. Ojalá que esta entrevista pueda ser disparador para que los papás vayan a googlear, vayan a interiorizarse, sepan de qué se trata la ideología de género, qué colectivos están atravesados, qué financiamientos o qué poderosos están detrás de cada cuestión. Googlear recursos, googlear en YouTube, ver bueno, en YouTube ya aparece el título del video, bueno, contra la ideología de género. Bueno, vamos a ponerle play y frente a nuestros hijos. No, mirarlo antes. O sea, la educación y la crianza de nuestros hijos ameritan la máxima atención y la máxima inversión de tiempo. No podemos delegarle la educación y la transmisión de información de nuestros hijos ni a la iglesia, a Ni a nadie. la escuela, a La nadie. iglesia es un muy buen aliado, pero ni siquiera andás a ver, inclusive el pastor baja un buen programa de enseñanza bíblica para niños, está totalmente um, confirmado. Vamos a tratar acá el tema de la identidad sexual en niños y demás, con fundamento bíblico. Y se lo damos a un maestro que supuestamente le tenemos mucha confianza. No conocemos 100% el corazón de nadie, lamentablemente, y, no, y mi hijo va a estar expuesto a esa información o a alguien, pero yo sé que como hice bien mi trabajo en casa, por más que esté expuesto a cierta información, al menos la va a cuestionar y no la va a asumir como verdad. Excelente, sí, porque para allá voy, porque muchas veces no sé si te ha pasado a ti, pero creo que todavía en Urban apenas están empezando, no sé cómo tengas niños o no tengas niños ahí, pero a mí en mi caso llega a veces, a mí me ha tocado que a veces quieren que la iglesia o el pastor les arregle a sus hijos, ¿no? Eso va todo el tiempo, llegan, no, es que mi hijo es un desastre y compónganmelo aquí, Bueno, y eso se complica, ¿no, Marcos? O sea, ¿cómo, uh-huh. cómo le haces ahí, no? Y ahí ya nos metemos en un rol un poquito más pastoral, David. Y esto lo compartí en el intensivo anterior, aquí en Buenos Aires. Sí, Eh, si queremos, las relaciones sanas se basan en conversaciones incómodas. Es decir, viene un papá y te dice, arreglame a mi hijo, vos tenés que decir, no me voy a hacer cargo de esto. Vos sos el responsable de esto. Yo te puedo acompañar. Pero acá vos no podés, esto no es un depósito de niños. No es una guardería para que vos escuches y te relajes en el mensaje pastoral y disfrutes con tus amigos adultos. Y acá te vamos a arreglar lo que vos no hiciste en tu casa. Hacete cargo. No hubieras tenido hijos. No lo sé. Pero acá no vamos a resolver lo que vos no hiciste. Vamos a acompañarte y vamos a hacerlo con nuestro mejor. Pero no especules con que, la iglesia lo van a educar. O sea, ser padres, David, bueno, vos lo estás viviendo en carne propia ya de dos. Es muy complejo, es muy desafiante
implica una carga horaria y energía muy fuerte. Pero es una inversión, es una decisión. Nadie nos... Digo, en la mayoría de los casos, para dejar abierta la posibilidad de otros casos, nadie nos obligó a ser padres. Totalmente, totalmente. Sí, sí, totalmente. Es, y a veces yo he visto a lo largo de estos últimos años, como muchas veces los papás pues están bien cargados, ¿no? Trabajan 10 12 horas diarias, están muy ocupados y le prenden la televisión para que ya se calle el niño y ya esté calmado y esté quieto. Y quién sabe qué ve, ¿no? Quién sabe qué ve. Y obviamente, este, a veces es incluso sin querer, ¿eh? O sea, sin querer simplemente no le dan los tiempos, no le dan las fuerzas, no le da a la economía muchas veces para hacerlo. Pero bueno, algunos casos prácticos, como ya lo has mencionado, ¿no? O sea, el ser muy intencional con lo que ve, el poder. Pero yo pienso que el tema principal, creo que yo, al menos donde yo, al norte de México, es muchas veces es la ignorancia de qué hacer. Hay Ujú. gente que dice aquí, Marcos, yo voy a dejar que mi hijo crea lo que él quiera. Eso se escucha mucho por acá. ¿En la Que mi hijo, iglesia también? no, 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 gente que viene Ah, de fuera, o sea, ujú. que crea lo que quiera. O sea, aquí pues yo le voy a dar la libertad de que pues que crea, cuando crea, que él crea lo que quiera, en este caso de Dios también, que crea, y yo digo, eso es un súper error porque estamos dejando que los medios de comunicación nos adoctrinen simplemente, no lo estamos guiando de la manera correcta. ¿Tú qué piensas de eso? Bueno, por eso te preguntaba si es de la iglesia o no, porque si nos llamamos creyentes o papás que estamos, que De las dos, depositamos de las dos. pero vamos, bueno, necesito hacer la diferencia porque No, 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 gente que no, que fuera de la iglesia, fuera de la iglesia. ahí yo no considero que sea un error, porque es su filosofía de vida. Digo, ellos no tienen ningún problema en que la persona, su hijo, piense lo que crea o piense lo que quiera, y si el adulto quiere ser un perro, él no tiene ningún problema. Después se va a jactar de que, no, mi hijo, pero si vos, ¿te acordás hace 10 años cuando vos me dijiste que querías que sea libre y demás? Entonces, ahí van cosechando su siembra. Por eso quería hacer la diferencia entre un papá creyente, porque ahí Dios es muy claro, instruye al niño Ajá. en el camino de Dios. Entonces, esa instrucción extremadamente clara que inclusive analizándola hermenéuticamente sigue siendo clara, sigue siendo eso, no es una cuestión de, bueno, dependiendo del contexto, a quién le hablaba el autor del libro bíblico, eso es, instruye al niño en su camino, claro. Y si tengo esa premisa, y bueno, voy a dejar que él crea lo que quiera, digo, ahí su fe y su postura van en disonancia. Ahora, ahora, hay un momento para instruir al niño en su camino, que Ok. es esa franja etaria que yo te digo. Después, qué difícil como papás, ¿no? Pero lo entregas al mundo, a la sociedad, es terriblemente angustioso. Pero si vos estás en paz de que lo diste todo, fuiste lo más intencional posible para que darle todas las herramientas a ese niño para que pueda afrontar la hostilidad de la adolescencia, de la adultez y todos los mensajes de los cuales va a estar expuesto, puedes estar tranquilo. E inclusive, aún dándolo todo, puede suceder cosas. No, no estamos a expensas de eso. Yo, como papá, y encima, como papá experto en la temática, lo estoy dando todo. Y voy a hacer todo para que no suceda. ¿Me puede pasar aún? Sí. Y bueno, será Dios el capitán del barco. También. En el episodio pasado hablamos un poquito sobre qué hacer cuando tu hijo adulto tiene este problema. Tú dijiste que lo amáramos y Sí. luego comenzáramos a entrar en un proceso de preguntas para que piense y hasta con un Ujú. profesional incluso, ¿no? Sí. ¿Y qué más hay que hacer? O sea, es todo. Acompañarlo. ¿Puedo instaurar un poquito de polémica? ¿Me dejas un poquito? Me encanta la polémica, échale, no pasa nada. Um, Dale. a tus 55 años viene tu hijo y se declara
con homosexualidad, o tu hija, vos lo amás, lo acompañás, intentás hacerles preguntas. Ese hijo o hija no lo cuestiona, sigue adelante con su orientación. Vos sos un papá cristiano, inclusive puede ser pastor. Papá, mamá, ¿puede venir a comer mi pareja? ¿Qué vas a hacer? Está bueno que nos hagamos estas preguntas. Yo no, depende del día, contesto una o contesto otra. Pero generalmente respondo, claro, que venga. Porque Jesús le abría la puerta para que venga a comer. Qué difícil, ¿no? Y me muero por dentro, ¿eh? Me muero por dentro porque no es lo que yo planeé. Me avergüenza, uy, siendo el pastor, mirá lo que van a pensar de mí. Pero imagínate que le decís que no y le cerrás la puerta. No vuelve nunca más. Y perdí a mi hijo o hija. Y vos, no, en esta casa mis techos, mis reglas. Y generas una distancia con tus hijos. Y a ello es totalmente personal y subjetivo, por favor. Yo trato de inspirarme en el amor de Jesús que tuvo conmigo. Y el amor de Jesús que yo lo veo con la prostituta, con los recaudadores de impuestos. Tuvo amor. Tuvo todo el tiempo amor. Entonces, es re difícil la pregunta que hago. Es muy difícil, pero hoy, ¿qué día es? 25 de septiembre, te digo, le invitaría a comer. Mañana no sé. No sé. No, súper difícil, ¿no? Es una prueba de amor impresionante y sé que ningún papá en el fondo quisiera experimentar eso. Ha pasado, yo conozco personas que viven eso y me imagino lo que hay en el fondo, ¿no? De repente ponen capas de que no, todo está bien, pero yo sé que en el fondo no es lo que... Lo positivo que le encuentro a esta charla también, que de la iglesia empecemos a hablar cada vez más y más y más y más de estas cosas, hagamos preguntas, podamos construir una respuesta común entre todos. En la abundancia del consejo está la sabiduría, dice la palabra. Ujú. Si podemos por encima, si ponemos en la mesa todas estas cuestiones de ideología de género, identidad sexual, tantos temas tabú que en la iglesia no se han hablado y por ende, al no hablarse, generan más problemas aún, mayor ignorancia. Empezamos a hablar de estas cosas y empecemos a construir posturas juntos, pensamientos juntos, opiniones conjuntas, para poder, che, ¿qué piensa el otro? Y ahí ir formando nuestra propia opinión. Totalmente. Y Marcos, para ir terminando, ok, imagínate que tienes enfrente de ti a un grupo de papás de una iglesia, o tampoco que no sean de iglesia, ¿qué tiene? Y dicen, quiero proteger a mi hijo de la ideología de género, alguna conclusión final, alguna recomendación, o sea, y lo hemos decodificado durante esos 2 episodios, pero así como que como manera de conclusión, ¿qué nos dirías si nos tienes sentados enfrente ahí? Sean muy intencionales en la crianza de sus hijos en función de su construcción de identidad. Modelen a sus hijos en función de lo que ustedes quisieran ver en frutos de ellos. Si a vos, a tu hija mujer, quisieras verla que ejerza su feminidad en su adolescencia y adultez, modelá, mamá y papá, a esa niña con información y con actitudes y ejemplos para que pueda llevar adelante eso. Seamos intencionales en la crianza y el modelado de nuestros hijos. Súper interesante. Una cosa también, Marco, no sé qué piensas, es el tema de las, obviamente que como nosotros están chicos todavía, tienen 5 a 8 años, a 10 años, todavía podemos influir en un poquito más, ¿no? En qué entorno se muevan, qué amistades tengan. Obviamente que ya cuando están adultos, pues ya toman sus propias decisiones, ¿no? Pero también creo que a las tempranas podemos nosotros ir orientando los entornos donde queramos que crezcamos. Es donde entra la iglesia, ¿no? Aquí es donde la iglesia entra mucho, ¿no? Obviamente que la iglesia no es un lugar perfecto, o sea, está lleno de personas imperfectas, pero al menos buscamos que Dios nos guíe, ¿no? No, aclaro esto porque luego gente dice, ¿no, Marcos? Ah, es que la iglesia puros hipócritas. O es que la iglesia no sé qué. Bueno, es que son seres imperfectos, o sea, la iglesia es un hospital del alma, o sea, no. Pero al menos estamos buscando, ¿no? Que Dios No es un santuario, sino un taller de santos. Exactamente, exactamente. Entonces,
al menos, o sea, estamos direccionando todo eso, porque sería muy arrogante decir, la iglesia perfecta te va a arreglar a tu hijo. No, 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 o sea, No. pues un entorno, porque yo no sé quién va a ir, qué papá va a llevar a su niño ahí a la iglesia. O sea, uno nunca sabe quién llega y quién llega. Mencionaste algo de las amistades. Y te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, si el niño lee un cartel, si ya le dice pintura fresca, le va a ir a tocar. Entonces, entonces, el modelo de la restricción o de la cancelación, yo lo utilizaría solamente en casos drásticos y donde nuestro hijo corra peligro. Es Ok, decir, y te doy un ejemplo. Mi hija, Abril, siempre menciona que se lleva mal con Matilde, que esperemos que Matilde no escuche esto, creo que no. No es la mamá de Matilde. Pero que se lleva mal con Matilde, que se pelean y demás, son iguales Abril y Matilde, ¿no? Obviamente. Teníamos dos opciones con mi esposa. No, me estoy poniendo de ejemplo, tenemos muchas cosas que trabajar, ya estamos trabajando, pero son ejemplos que nos han resultado. Teníamos dos opciones, o intentar cancelar esa amistad con Matilde, o intentar hablarla y fomentarla desde otro lugar. El jueves pasado vino a casa Matilde, y la pasamos bien. Y Matilde le intentamos ser intencionales en que se pueda llevar una experiencia de la familia Friedman Mastronardi, de cómo nosotros la vivimos. Fueron 2 horas y media de jugar y demás, pero nosotros nos involucramos en el juego, merendamos con las nenas, dándole el mensaje a Abril de que, aunque sean diferentes o aunque se peleen, podemos ser amigos. Y como son chiquitas todavía, los adultos vamos a mediar en este vínculo. Es más fácil, Abril, deja de hablar con Matilde. No te dejes influenciar por eso. Me parece que eso va a generar más atractivo para que Abril se conecte más con Matilde o que vaya a tocar la pintura fresca. ¿Te das ajá, cuenta, David? Entonces, para eso yo cancelé todos los jueves a la tarde, no trabajo, porque los jueves es el día que mi hija invita a amiguitas a casa. Y yo tengo que estar ahí para acompañar a mi esposa en eso. Entonces, son sí, sí, todas sí, cosas, decisiones que uno toma en la adultez y gracias a Dios tengo la libertad de poder ser independiente y trabajar. Trabajo mucho, mucho, mucho cuando mi hija está en el cole. Trabajo a full, pero intento no trabajar de 4 de la tarde a 10 de la noche, cuando ella está en casa. Son tiempos sagrados. Nadie me va a reemplazar, David. Nadie. Soy reemplazable para su vida. totalmente. O sea Entonces, que el método de la cancelación de cosas puede ser contraproducente. totalmente. Por eso no digo que no sea necesario, pero en algunas cosas donde realmente hay mucho peligro. Que tengamos discernimiento que es peligro, ¿no? Para padres ansiosos, peligro es algo así. Sí, sí, sí. Para padres totalmente desapagados, el peligro es algo como muy, muy gigante. Dejemos la restricción y la cancelación cuando realmente entendamos que nuestro hijo corre peligro o todavía no es una situación adecuada. No sé, mi hija de 5 años no va a hacer pijamada todavía en una casa de ningún amiguito, ¿no? Hace pijamada en la abuela y en la tía. Nada ¿Puede más. ir, puede ir a la casa a jugar 2 horas a la casa de una amiguita? Sí. Para eso, en mi caso personal, estolqué a los padres, me tomé café con todos los padres, los conozco y demás. 2 horas y que, che, me mandas una foto cuando ya están en casa. Y lo mismo, cuando vienen a jugar acá en casa, le mando fotos de todo. Estamos viviendo por lo menos un tiempo en Buenos Aires donde tiene que estar todo explícito para que no haya generado ninguna duda. Vos, y acá lo digo, lo blanqueo, vos no sabés cuándo te están filmando, cuándo están grabando, o sea, entonces, y no por eso, hay que hacer las cosas bien, pero cualquier situación se puede agarrar y se puede como em, generar confusión, entonces siempre hay que ser muy claro, pero para no desviarme tanto. La restricción es acorde a la edad y en función del peligro. Bueno, pero porque a veces como padres, por el mismo, con una buena intención, somos demasiado que no haga esto, que no le hable acá, que no vaya para acá, que no vaya para aquel lugar, que no vea esto. Y bueno, sí, hay que hacer lo más posible, pero
luego el niño va a hacer la contra, no va a ser contraproducente cuando hay muchas restricciones. Este, bueno, Marcos, hemos terminado el día de hoy. Gracias por esta enriquecedora conversación. Creo que va a ser de mucha bendición para muchos papás que estamos en esa búsqueda. Me incluyo totalmente, me incluyo. Es un tema que, ahora que tengo dos hijos, cuando no tenía hijos era como que, bueno, ya todo va a estar bien. Pero ya que tengo dos hijos enfrente de mí, uno como que eleva la conciencia, ¿no? Y dices, ah, caray, necesito documentarme y aprender más de esto porque son años que no, como tú dices, ¿no? Sobre todo los primeros 8 años, son años que si no estoy yo, me los van a educar de por fuera y no, eso no puede Ujú. ser. Así que, Sí. palabras finales, Marcos, si quieres comentar. No, oremos un montón por nuestros hijos, ministrémoslos a través del Espíritu Santo, encomendemos la salud y el cuidado de nuestros hijos a Dios. Por favor, nunca dejemos de orar por ellos y acompañémoslos. Somos sus héroes, somos sus héroes, somos las mejores personas que tienen alrededor. Nos aman con locura nuestros hijos. Simplemente correspondamos a ese amor, tan simple y tan profundo como eso. Así es. Pues bueno, Marcos, muchas gracias. El Un placerazo. acompañamiento. Muy importante el acompañamiento. Muchas gracias por todo, Marcos. Nos vemos a todos los que nos están viendo aquí en este episodio 2. Un saludo, Marcos. Nos Adiós. vemos.